Bueno, hoy voy a dedicar mi comentario al día del periodismo, pero antes quiero comentar dos informaciones con relación a jugadores de béisbol que son héroes nacionales y en Norteamérica también, que son de los dos principales mercados del béisbol. El béisbol no ha querido, yo digo más bien, convertirse en un deporte global, pero tiene todas las condiciones para eso. Entonces, lo primero es destacar lo que decía Carmona más temprano, que yo le pregunté sobre Alex, que está manifestando una síntoma de discapacidad visual preocupante. Alex Rodríguez, señores, que tiene que estar en el top 5 de los jugadores dominicanos de todos los tiempos. Yo creo que en el top 3. Sobre todo los jugadores dominico-americanos. Alex Rodríguez está teniendo problemas con su visión. Y Carmona lo había dicho aquí hace 2 o 3 años, eso de Alex Rodríguez, que esa fue una de las razones que lo llevó a él a retirarse antes de conseguir los 700 cuadrangulares. Creo que le faltaron 4 o 5. Y el otro caso que a mí me resulta chocante es el de Albert Pujols, que hoy anuncia su divorcio después de 22 años de casado. Entonces dice la nota de Albert Pujols: tristemente, luego de 22 años de casado, he tomado la decisión de pedirle el divorcio a mi esposa Dreide. Entiendo que este no es el mejor momento para una noticia como esta, especialmente por el día de apertura tan cerca. Va a empezar en los próximos días la temporada de béisbol. Teniendo en cuenta otros aspectos que han sucedido recientemente, decisiones como esta no se toman de la noche a la mañana y este es un desenlace que nunca quise que sucediera. Fueron algunas de las palabras de Pujol, que dicho sea de paso, Pujol es como Eury, o sea, es un cristiano militante y él todo lo pasa por el filtro de Dios. Entonces por eso es que me sorprende esa información, porque Albert Pujol y su esposa, ellos tienen una fundación que ayuda a niños con autismo porque tienen un niño en esa condición. Sí. Son una familia muy unida. De hecho, ella era como una especie de vocera de él, de que si se retiraba, de que no se retiraba. Y a mí eso me sorprende mucho, sobre todo porque entre los cristianos el matrimonio es para siempre, ¿no? Entonces él dice que consultó a Dios mucho sobre esto y tomaron la mejor decisión. Pero tiene que ser un golpe muy duro para ellos como familia. Yo creo que tienen como 5 hijos, 4 además del que tiene la condición especial de autismo. Estas son 2 informaciones que tienen que ver con 2 de los mejores 5 jugadores de la historia de la República Dominicana, Albert Pujols y Alex Rodríguez. Antes de que pase a otra información, José, que hay una persona que quiere decirle algo a doña Consuelo. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Muchas felicidades, doña Consuelo. Aló, muchas felicidades, doña Consuelo. Escuchamos. Esa voz no le parece muy conocida, doña Consuelo. Pon atención. ¿Usted no conoce esa voz? Otra vez, repítalo y escúchalo. Buenos días, felicidades, doña Consuelo. Es Antonio Fayá. Bueno. No me atreví a decirlo porque estaba muy emocionado. Hola, Antonio, querido. ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! Doña Consuelo, desearle todo lo mejor y muchísimas gracias por compartir tu vida profesional con nosotros. Ay, Dios mío, Antonio. Ya hablo, Antonio, pero tú no le has hecho eso a nadie aquí en 10 años, man. Eso sé. Espérate que tú bueno, los 77 que te lo van a decir. Ok. Deja tu celo, la luz, deja tu celo. Bueno. Diablo. Gracias por soportarme. Siempre, un abrazo, que la pase muy bien. Gracias. Pues continuamos bueno, con José. Mira, continuamos con José. Bueno, yo puedo tener diferencia con doña Consuelo, pero si yo llego a los 77 años, quisiera llegar como ella. Ay, gracias, qué lindo. Es increíble el temperamento, el carácter. Pero yo quisiera llegar,
Ey, a ¿qué los pasó? 78 como Niurka, su esposa. Esa es una ¿Qué, estrella. Brito? José, Estoy- José, estoy alabando a Niurka, tu esposa. Niurka es dura, sí. Viajamos juntos, pero Niurka es dura. una gente centrada. Mira, en lo suyo. Me encantó, sinceramente. Sí, pero es como es quemando por dentro, como la basurita así que vive siempre, chequeando Vas a todo, dormir en el sofá. como un sensor chequeando todo. Sigue con comentarios, no te metas ahí, José. Bueno, No, Adelante, José decía algo. José decía algo. Adelante, José, Sí, que mira, tenemos muchos... don Julio, José decía algo que el matrimonio, según los cristianos, fue que tú dijiste. bueno, sí, que de por que vida, para lo de ellos siempre, es de pero por vida. Tú sabías que hay una canción que acuña eso, y yo siempre uso esa frase: para siempre me parece mucho tiempo. Y Julito Y eso Suero. No, porque eso es la iglesia que dice lo que Dios unió, Sí. que la muerte lo separe. Mira, Eso para es siempre de ahí me que parece viene mucho eso. tiempo. Julito Suero me dijo que el hombre soltero es un animal incompleto y el casado un completo animal. Adelante. Bueno, vamos arriba, señores, miren. Vamos arriba, miren. Este día es muy importante para los que nos dedicamos a este oficio de comunicar. Muy importante. Yo entendí que en el año 2010, cuando Julian Assange puso al mundo de cabeza con las filtraciones de Wikileaks, hay que decir que Wikileaks es un concepto combinado de wiki, que es un recurso de informática que permite la colaboración en el diseño de en la combinación de ciertas herramientas informáticas. Wiki, el modelo ideal de ilustración es Wikipedia. Entonces, son herramientas que se comparten, contenidos que se comparten, editables, porque todo el mundo lo puede modificar. Eso es lo que se llama, es que viene el concepto de wiki. Y entonces, en el caso de Wikipedia, es una enciclopedia colaborativa. Claro. Ese es el concepto de Wikipedia, que es un patrimonio de la humanidad que deben darle un Nobel de literatura, porque es una maravilla lo que ha hecho Wales, el creador de eso. Es verdad. Jimmy Wales, que vino aquí, Leonel lo trajo una vez. Y entonces está el otro concepto de Wikileaks. Entonces, cuando a wiki, que es el factor colaborativo, tú le agregas el leak, que son liqueos, filtraciones. Son filtraciones colaborativas. ¿Por qué filtraciones colaborativas? Porque Julian Assange recibe información de muchísimas fuentes distintas y eso después generó los Batileaks del Vaticano, que se llevaron al Papa Benedicto. Eso después generó la lista Falciani de Italia con el banco HSBC de Taiwán. Sí. De Hong Kong, creo que Taiwán. Eso generó los Panama Papers, eso generó los Pandora Papers y ha generado una serie de fenómenos comunicacionales que nada tienen que ver con el periodismo tradicional. Eso es lo que quiero que la sociedad entienda, que estamos en un paradigma distinto de comunicación y sobre todo, ¿quiénes yo quiero que lo entiendan? Los que están dirigiendo el Colegio Dominicano de Periodistas, para que no permitan que esa institución se convierta en un museo del pasado y que puedan ajustarla al presente, a lo que estamos viviendo, a este concepto de periodismo o de comunicación moderna que yo estoy tratando de configurar y que vuelvo sobre él ahora para decir lo siguiente. Hay una película de Tom Hanks que yo le pedí a Jovita que pusiera la portada, se llama Noticias del Gran Mundo. Si esta película, que es del año pasado, si esta película hubiera sido mejor tratada por el director, hubiera ganado Oscar, porque esta película es una joya, la historia que cuenta. Antes la gente no sabía leer. Entonces Tom Hanks tiene el oficio, oigan qué cosa tan hermosa, él tiene el oficio de ir pueblo por pueblo en los Estados Unidos, en el oeste, sí, para leerle las noticias a los pueblos que no sabían leer. Eso es maravilloso. Sí. Entonces, él en ese proceso se encuentra con una niña que estaba siendo criada por los indígenas del oeste. Y entonces matan los indígenas y él la rescata y se va con ella y ahí se construye la historia. Noticia del Gran Mundo, ojalá que podamos poner yo ahorita la portada para que la gente vea. Yo la pongo como referencia. Invito a todo el mundo a ver esa película de Tom Hanks, que dicho sea de paso debió haber ganado un paquete de premios, esa película, pero no fue bien llevada por el director. Hay algunas cosas ahí que la hacen un poquito inverosímil. Busca, es una joya. Entonces,
esa película es de alguna manera refleja esa época del periodismo dominicano, del periodismo occidental del siglo XIX, de principio del siglo XIX. Esa es la película. A mí me gustaría ver más la portada, porque la gente no va a entender en un fragmento nada, sino la portada que sirve de ilustración, para que la gente lo pueda ver. Entonces, en República Dominicana nosotros tenemos una institución que viene inmediatamente después de esa época, que es el Listín Diario. Oigan el dato que yo busqué aquí sobre el Listín Diario. El 1 de agosto de 1889, cuando Lili salió a las calles de Santo Domingo el primer listín. Se llamó Listín Diario Marítimo. Era una hoja suelta impresa de 4 por 5 pulgadas. ¿Estaba que estaba hablando? Una servilleta. Una servilleta. Un poco más cuadrada, menos rectangular que una servilleta. Eso era el Listín Diario en 1889. Y entonces se dedicaba ¿a qué? A informar sobre el movimiento de entrada y salida de barcos en el puerto de Santo Domingo. Así empezó el Listín Diario. Telégrafo constitucional. Así empezaron todos los periódicos. Incluso se dice que en Roma, antes de en la Edad Antigua, había un muro del imperio donde se daban a conocer las informaciones que se llamaba el Acta de Roma. Y entonces luego ese paradigma oral y manuscrito rudimentariamente, porque todavía no teníamos el modelo de la impresión, se mantuvo hasta que Johannes Gutenberg creó la imprenta en el 1454. Y ahí es que nace dos conceptos. Nace el concepto de prensa escrita y nace el concepto de periodismo, porque empezó a hacerse periódicamente cada cierto tiempo. ¿Por qué yo digo que estos dos conceptos de prensa y de periodismo se están agotando? Prácticamente ya no existen. Quedan vestigios de ellos, pero como estándar ya no existen. ¿Por qué? Porque ya la comunicación no es periódica. La comunicación periódica demandaba que una persona cubriera fuente, luego llegara al periódico, redactara la noticia, se la pasara a un corrector, el corrector la corregía, le daba el visto bueno, después le ponían título, la diagramaban, y después que la diagramaban, entonces la ilustraban y eso iba a imprenta, después de pasar un proceso de composición. Y eso se tomaba prácticamente un día. Entonces eso hacía que el periodismo fuera, la comunicación fuera periódica. Cada cierto tiempo se producía una publicación. En este caso los diarios, también había semanales, mensuales, etc. Pero ya ahora con la revolución de la tecnología, ya la información es constante. Y ya todo el periódico que quiera salir periódicamente pierde competitividad. Pero además la impresión física se ha vuelto altamente contaminante, altamente costosa y poco eficiente. En lo que un periódico impreso llega al sur del país, bueno, ya la información ha evolucionado. No hay forma de comunicar eficientemente a una sociedad empoderada electrónicamente mediante la impresión física. Ahora, ese modelo de Gutenberg, de la imprenta, señores, fue antes del descubrimiento de América. Es uno de los iniciadores de la edad moderna, el descubrimiento de América, la reforma de Lutero y la imprenta de Gutenberg. ¿Qué significa esto? Un aclarando, José, histórico solamente. Ya los chinos imprimían antes que Gutenberg. Pero te voy a explicar, hombre. Gutenberg la industrializó. No. Ese no es la diferencia. No. Te voy a explicar. Gutenberg le agregó el tipo móvil. Sí, no. Te voy a explicar. La imprenta, que yo fui a la ONU a verla, la imprenta coreana y la china, eran de planchas fijas. Sí, claro. Entonces, si tú en una plancha de una imprenta china, o coreana o asiática, podías escribir la palabra casa, era un compuesto. Sí. ¿Cuál es el valor de Gutenberg? Que era herrero, que agarró todas las letras del alfabeto y las fundió por separado. Entonces tú podías combinar los símbolos. Móvil. Entonces esa tipografía de Gutenberg es lo que genera la revolución. La imprenta tenía mucha. La imprenta asiática fue copiada del vino.
de la forma como aplastan las uvas para hacer el vino. De ahí fue que cogieron. Sí. Y otra característica, la imprenta asiática era de madera. China, y no, porque en la ONU hay dos modelos, uno de Corea y uno de China. También en la ONU, yo la fui a ver. Eso, los juglares. Y entonces la imprenta de Gutenberg, que era herrero, era de metal. Y por eso permitía toda esa flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese modelo ya tiene desde 1550. O sea, es un modelo que tiene, señores, más de 500 años, uno de los modelos de paradigma más exitosos de la historia de la humanidad, comparable con el cristianismo, que ya tiene 2000. Entonces, lo que ha venido a hacer la Internet es a cambiar el modelo de todo lo escrito por todo lo electrónico. Y eso se lleva al periódico. Entonces, brevísimamente, para yo poner esto en perspectiva, el trabajo de la comunicación siempre ha estado vinculado a la ideología política y a los cambios que ésta representa. En principio, ustedes recuerdan que se puso de moda hablar cuando vino la pandemia del COVID de la gripe española. Porque hay gente que dice que ahora hay un periodismo difuso y hay un periodismo incontrolable y que no hay un periodismo de calidad. No, nunca antes la comunicación fue mejor que ahora. Lo que pasa es que eso tiene unos efectos secundarios con los cuales nosotros vamos a aprender a lidiar. Ahora, ¿ustedes saben por qué a la pandemia del siglo de hace 100 años, de 1920, se le llamó gripe española? Sí. Porque fue censurada la información en todos los países que estaban en guerra. Entonces, la gripe española nunca fue española, es una mentira. Entonces, era una gripe que se generó en Estados Unidos, en Arkansas. En Kansas, perdón. Entonces, ¿por qué se le llamó gripe española? Porque España tenía una posición neutral en la Primera Guerra Mundial. Y no tenía restricciones de prensa. No estaba censurado los medios españoles. Y los medios españoles fueron los que empezaron a dar a conocer que había una pandemia que mató más de 5 millones de personas. Algunos dicen que fueron 50, pero la estadística era muy débil en esa época. Entonces sí había censura, sí había manipulación y el periodismo de esa época era un periodismo muy vinculado al poder concentrado. En República Dominicana los que tenían periódicos tenían poder y entonces se asociaban con el gobierno y ponían una agenda nacional y todo el mundo se tenía que mover en torno a la agenda. Yo puse el caso de Altagracita, la esposa de Narcisazo, que Rafael Herrera, el director del periódico Listín Diario, la llamó para que ella se reuniera en secreto con Balaguer. O sea, Rafael Herrera pichándole el juego a Balaguer en el caso de Narcisazo. Yo lo acabo de poner. A ella. A ella. O a ella. A ella. O a ella también. A Balaguer. O a ella. ¿Y fue ella que lo mató? O a ella también. O a ella, que era lo débil que le pichaba juego. No era. Pero fue ella que lo dijo, Julio. Bueno, pero ella fue por ingrata. Porque ella fue a su oficina a pedirle esa reunión con Balaguer. No, ella no dijo eso. Eso lo estás diciendo tú. No. Rafael, incluso, oiga lo que me dijo ella. Porque era un mediador. No. Mediador, eso no es mediador, no. Eso no es mediador, eso era pichando el juego a Balaguer. Que había a ella. Bueno, ustedes ven. Ahora, óiganlo. Sí estaba pichando el juego a Balaguer. ¿Para qué? Sí, le pichaba el juego a Rafael Herrera. Bueno. Pero tú estás hablando de don Rafael Herrera. Sí, ¿y cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo? No. Yo tengo miedo. No lo conoce. Pero fue ella, fui yo. Fue Altagracia, la esposa de Narcisazo, que lo dijo. No importa que lo diga, pero en ese tono no debió hablar nunca de él en ese tono. Bueno. Porque yo estoy seguro que si se reunió con ella se reunió para mediar. Pero fue ella, Julio, que se reunió. Y con interés de auxiliarla a ella. Bueno. No, tú dijiste que criticó y que hasta que él estaba fumando. Sí, ella lo dijo. No fue a mí, lo dijo dentro de 200 personas. Y dijo que ella le dijo a él, a mí me molesta el humo de su cigarro. Y él le dijo, tú tenías que decirme eso, que a ti no te gustaba el cigarro y yo lo hubiese apagado. Ella le dijo a él, a mí me molesta. En sus editoriales, don Rafael Herrera defendía a los más débiles de esta sociedad. ¿De cuál sociedad? Óyeme, su oficina, él estaba mañana, tarde y noche, sin horario,
porque ahí recibía a todo el mundo. Líderes sindicales, políticos. Entonces, lo que ella dice es mentira. No es que es mentira, no, pero tú lo estás contando. No es justo. Tú lo estás contando desde una visión injusta. Tú estás hablando de una persona que creo que su interés era el de ser un puente. ¿Puente para qué? Para entendimiento, para unir gente. O sea, un veterano como ese, que vio la muerte de Orlando, que es el segundo caso que voy a citar, que él vio la muerte de Orlando y la vivió. Pero está bien. Entonces él que sabía todo y que sabía que ya Narciso estaba muerto. Perfecto, está bien. Espérate, porque, perfecto. ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Si Altagracia dijo... Que hay que entender el dolor que ella sentía, o sea, también hay que respetar eso. Pero está no bien. Por eso yo voy a juzgar a don Rafael con algo que no comparto. Bueno, pero entonces lo único que yo difiero es que Julio dice que ella le pidió la cita, porque ella no dijo eso. De hecho, ella le recriminó que porque él estaba fumando. Oye, eso. ¿Entiendes? Entonces no es verdad. No. Está bien. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero significar. Pero salió a buscar a ella, no fue ella que ella fue donde don Rafael. Pero no es lo que yo quiero significar. Lo que yo quiero significar es cómo se manejaba la comunicación antes de la caída del muro, que eso es lo importante. Porque sí, es verdad, eso es. Antes de la caída del muro, en la Guerra Fría, eran 5 familias que se asociaban con el poder para ponernos a nosotros a decir lo que ellos querían. Pero todavía así. No. La cantidad de agencias internacionales que sirven. Pero eso es afuera de aquí, yo no sé. Ahora, porque Wikileaks no pertenece a alguna agencia. Wikileaks publicó en un año más información que toda la historia de la humanidad. En un año. O sea, mira, no hay tiempo para el debate tan interesante que tú estás poniendo. Pero, por ejemplo, lo que tú dices de Wikileaks, es verdad que Wikileaks liberó toda esa información, pero esa información sin la lectura periodística no existiera. Wikileaks puede liberar datos y el dato como tal no le dice nada a nadie. Si Wikileaks libera toda esa información y no hay un manejo periodístico de esa información no tiene ningún tipo de interés. Sí. Lo que le da vigencia a esa información fue el trabajo que se hizo para sacar de ella lo que tenía interés periodístico. Y ahora tú vas a consultar la información de Wikileaks y tú te vas más a las versiones periodísticas que al montón de datos, porque el montón de datos a ti no te va a decir nada, ni a la mayor parte de la gente. No, porque tampoco tú lo puedes ver porque está codificado. Lo que le dice a la gente, lo que hay ahí, fue la lectura periodística que a eso se le dio, el aporte periodístico. Entonces no es que el periodismo no existe. No, yo no dije eso. Nunca lo diría. Una cosa complementa a la otra. Sí. La cantidad de información está, pero lo que le da sentido a esa información es la lectura que se le da a la información. Sí, pero lo que yo quiero decir, porque yo quiero poner el tema en perspectiva para que los que trabajamos esto, que vivimos de esto y que tenemos años en esto, entendamos que debemos cambiar. Tú no te puedes aferrar por nostalgia a un paradigma que se está muriendo. Y por eso yo dije en principio que le dedicaba este comentario al Colegio de Periodistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que fusionar ese periodismo tradicional, ese periodismo industrial, con esta comunicación empoderadora de ahora. Porque lo que ha hecho Internet es que ha tomado el control que tenían 5 familias por países y lo ha distribuido en todo el mundo. Y ahora tú tienes blogueros, tú tienes youtubers, tú tienes instagramers, tú tienes twitteros, tú tienes gente que tiene muro de Facebook, tú tienes gente que tiene emisoras de radio, tú tienes gente que hace un periódico por WordPress, tú tienes todo esto. Y eso es mejor que no tener información. Entonces nosotros tenemos que empezar a bregar con las consecuencias de la fake news, que dicho sea de paso, ahora son exponenciales. Pero no hay una cosa que haya generado más fake news que la Biblia. Y la Biblia tiene 4.000 años. La Biblia es la que ha generado los mayores fake news de la historia de la humanidad. Es la Biblia. Hablándole mentira a la gente. Entonces, esos son fake news. Obviamente, ahora se dan en cantidades mayores. Y por último, quiero decir lo siguiente. Miren el Colegio Dominicano de Periodistas, lo que yo les quiero significar. Ustedes tienen que comenzar a hacer un acercamiento con los sectores comunicacionales no tradicionales de ruptura que tiene la sociedad. El Colegio Dominicano de Periodistas tiene que empezar a registrar todo lo que hacen comunicación permanente.
Porque los que hacen comunicación permanente son tan legítimos a la hora de gestionar la información como los que hacen comunicación tradicional. Si el Colegio Dominicano de Periodistas empieza a incorporar en su colegio a los blogueros, a los youtubers, a los reporteros gráficos, a los que hacen cobertura de fuentes, que esos son los tradicionales, a los tuiteros, a los que tienen muro de Facebook, a los diseñadores web, a los agregadores de noticias como los de Reddit, ¿entiende? A los que hacen comunicación de radio como nosotros, a los locutores, a todos. Entonces el Colegio de Periodistas se va a convertir en una superestructura, se va a convertir en un gigante. Y con esto termino. Tienen que llevar la ley del Colegio Dominicano de Periodistas, que es de 1992, eso es una concesión de Balaguer, era el presidente en esa época, ley Batuta y Constitución. Tienen que llevarla al Congreso para que deje de llamarse Colegio de Periodistas. Y entonces, en una modificación legal de sus estatutos y de su base, entonces tiene que empezar a llamarse Colegio Nacional de la Comunicación, para que sea inclusivo el colegio y para que pueda reflejar todas las corrientes modernas de comunicación y de gestión de la opinión pública. Cambio y fuera.